Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores y hoy un episodio especial porque también es panel de análisis sobre un tema de mucho interés. Saludos Juan. Saludos Ayola y espero que te encuentres bien. Vamos a discutir un tema que me parece interesante y un tema que está en crecimiento en la isla. Bueno, hoy tenemos el tema de discusión del día porque hoy es 20 de abril. Y hoy se celebra internacionalmente el mundo observa el famoso 420 o 420, que se conoce como el Día Mundial de la Marihuana. Se trata de una fecha en la que se manifiesta el movimiento a favor de la legalización del consumo de la marihuana, ya sea medicinal o recreacional. También en Puerto Rico se ha estado celebrando esta fecha por los pasados años. En el 2017 en la isla se aprobó la ley del cannabis medicinal, pero desde el 2015, mediante una acción ejecutiva, el entonces gobernador Alejandro García Padilla autorizó el uso medicinal del cannabis y sentó las bases para el desarrollo de una industria novel en Puerto Rico. En cuestión de 4 años desde la firma de la ley, las ventas y recaudos del IBU para la industria del cannabis se han sextuplicado. Para el periodo fiscal del año 2020, ambos renglones registraron 181.9 millones de dólares en ventas y 19.3 millones de dólares en recaudos. Hoy tenemos 38 cultivos en la isla, 30 manufactureras, 162 dispensarios, sobre 100,000 pacientes certificados, 197 médicos autorizados para recetar cannabis, 24 operaciones de transporte autorizadas y una operación de investigación. Pero Juan, a pesar del crecimiento exponencial de la industria, porque no es ni que se duplicó ni que se triplicó, es que se sextuplicó, aún hay muchos retos por delante y poco apoyo de lo que sería el ecosistema o de lo que podemos llamar el ecosistema empresarial. Como por ejemplo, hay una sola cooperativa que le brinda servicios financieros a esta industria y no hay leyes que protejan a los pacientes de cannabis en sus centros de trabajo. Tampoco se ve ambiente para la legalización del uso recreacional, como ya sucede en 17 estados de Estados Unidos. Hoy hemos convocado un junte para analizar el estado o el estatus de la industria, sus retos y las rutas de acción a futuro. Contamos con nosotros con el ex gobernador Alejandro García Padilla, quien dio el primer paso para abrir esta industria en Puerto Rico. Saludos, señor ex gobernador. Gracias, Ayola, gracias, Juan, por supuesto a los demás compañeros que estoy seguro van a presentar ya mismo. Me siento privilegiado de poder participar de este foro. También nos acompaña José Rivera, presidente de la Organización de Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal. Bienvenido. Hola, saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir este rato con ustedes, con el que hizo posible que esto sucediera, el gobernador Alejandro García Padilla. Para nosotros es un privilegio. Gracias. Bueno, y también se incluye a la discusión para estar hablando de este tema. Disculpen, Carmen Serrano, quien es CEO de Next Gen Cultivo y Manufactura, fue los primeros en recibir una licencia en Puerto Rico. Gracias a ustedes por tenerme y felicidades en esta fecha conmemorativa del 420. Y Ayola también, para terminar un poco la discusión y tocar desde todos los puntos, se une el doctor José Jaime Tosgado, médico autorizado a dispensar cannabis a sus pacientes. Muy buenas tardes, Tosgado. Saludos a todos, un privilegio estar aquí en este panel, todos estos distinguidos miembros. Placer estar aquí. Bueno, iniciando el diálogo, presentamos, ¿verdad?, un panorama de lo que nosotros estuvimos reportando la semana pasada en nuestra edición impresa en Metro Puerto Rico. Quisiera sus impresiones sobre ese panorama, en dónde nos encontramos en este momento en términos de la industria, los retos mayores, si era algo que ustedes preveían que iba a suceder así o cuáles eran sus expectativas a este punto, ya 4 años de la ley como tal. Vamos a iniciar con el ex gobernador Alejandro García Padilla. Usted, cuando firmó aquella orden ejecutiva, ¿cómo
visualizado que íbamos a estar para esta fecha 2021? Mira, era navegar en aguas que nunca habían sido exploradas, ¿verdad? Uncharted waters, como dicen los americanos. Y sabíamos que iba a haber mucha resistencia en el camino de algunos sectores. Debo decir que una vez aprobado e iniciado el proceso desde aquella conferencia de prensa que hicimos en NextGen allá ya hace 4 años, 5 años, la oposición se ha reducido dramáticamente. La gente que estaba en contra del cannabis medicinal se ha reducido dramáticamente y se ha comenzado a conversar ya, gracias a Dios, de la necesidad o digamos la falta de razones para oponerse al cannabis recreacional. De hecho, dije, creo que fue en mi último o penúltimo mensaje de Estado, que el camino era el cannabis recreacional, y lo sigo pensando. Creo que la aportación a la economía es incuestionable, a pesar de las grandes trabas que ha tenido, a pesar de que es reconocido que pusimos al principio para convencer a la gente, para lograr que la gente viera que era algo seguro, que no era un punto de drogas, ¿verdad? Que era un tema muchísimo más profesional, muchísimo más farmacéutico. Pusimos unas condiciones que me parece que eran vistas desde ahora exageradas en el momento, de nuevo, para convencer al país de que era algo serio. O sea, un médico en Puerto Rico no necesita un permiso especial para recetar Xanax o Valium, pero necesita un permiso especial para recetar cannabis. Gobernador, ¿usted cree que un poco de la reducción de la oposición sobre el tema del cannabis, por lo menos en cuestión política, ha sido por la cantidad de dinero que se ha visto que ha empezado a generar? Y es como que dinero nuevo, tenemos dinero aquí para poder manejarnos un poco dentro de la crisis fiscal que tenemos. Debe haber algo de eso, pero te voy a decir cuál yo creo que es de verdad la razón de la oposición. Es que todos ellos, o muchos de ellos, creían en esto, pero no se atrevían a decirlo. Ellos sabían que era el camino correcto, pero entendían que como era politically incorrect, como era políticamente negativo, no se atrevían a decirlo, no tenían el valor de decirlo. ¿Y sabes qué? Todos ellos saben que hay que legalizar recreacionalmente el cannabis, y todos ellos están empezando a convencer de que no existe razón para despenalizar todas las drogas, pero no se atreven, igual que no se atrevían a decir que la deuda era impagable, igual que no se atrevían a llamar tantas cosas por su nombre, igual que no se atrevían a decir que favorecían el matrimonio igualitario, igual que no se atrevían a decir que hay que educar con perspectiva de género, y ahora se atreven, pues porque una vez uno rompe la membrana, pues todos se atreven a pasar, ¿verdad? Yo creo que hay mucho de eso. Rivera, usted desde la asociación, ¿cómo ve que ha cambiado todo esto? ¿Está de acuerdo con el gobernador? ¿Piensa que todavía hay mucho camino por recorrer dentro de la industria del cannabis? Sí, bueno, definitivamente tenemos que mirar 4 años después, bueno, casi 5 años después. El gobernador tuvo la valentía de encaminar este proyecto, y quiero aprovechar la oportunidad para reconocerle públicamente. Obviamente, que tenemos algo que ver con la industria del cannabis, tenemos que estarle eternamente agradecidos al gobernador, que aún por encima de bloqueos dentro de su propia asamblea legislativa, él por orden ejecutiva decidió, ¿verdad?, adelantar este programa medicinal de cannabis, y 4 años más tarde pues vemos el crecimiento que hemos tenido, que no es otra cosa que un reflejo de la necesidad, ¿no?, que había en Puerto Rico de tener un programa alternativo que le permitiera a las personas recibir un tratamiento médico natural, sin la necesidad de, ¿verdad?, tener la opción de hacer algo más saludable, y que a la misma vez resuelva cantidad de problemas que tienen con su salud. A mí me preocupan varias cosas, ¿no? Después, 4 años más tarde, el programa ha cambiado muchísimo, ¿no? De lo que era la orden ejecutiva, el primer reglamento que se hizo por el Departamento de Salud, a lo que tenemos hoy en día, que es la Ley 42 y el Reglamento 98, han habido cambios abismales. Los cambios que han habido, que más me preocupa a mí, es quizás la falta de guía o parámetros a la hora de otorgar licencias para nuevos establecimientos de cannabis medicinal. En un principio, bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla, se planteaban una guía y unos parámetros que establecían unos guidelines, ¿no?, para tratar de proveer alternativas para los pacientes alrededor de toda la isla sin que necesariamente hubiese un problema de saturación en el mercado. Y esos parámetros se fueron eliminando. El día de hoy todavía
pues nos encontramos con una oficina de cannabis que está básicamente entregando licencias de establecimientos autorizados a todo aquel que cumpla con los requisitos, pero no están analizando. Bueno, cortamos ahí un poco ya mismo se integrará de nuevo. Ayola, por si quieres Sí, continuar. sí, entiendo el punto que estaba planteando el licenciado, que es un punto de hecho que se trabajó en el reportaje en Metro Puerto Rico y lo trae Vargas Vidot, sobre la posible saturación del mercado. Antes de pasar a ese punto, quería hablar con Carmen Serrano. El exgobernador plantea que el próximo paso lógico debería ser la legalización del cannabis recreacional, pero también vemos unos retos en la industria, el mismo reto del apoyo financiero del sistema, el tema de la saturación del mercado. Entonces, se puede pasar a ese segundo paso, ni siquiera tocando, no hablemos de la cosa política, sino de la cosa logística. Si todavía tienen unos retos de lo que yo describo el ecosistema para hacer el negocio, la industria en Puerto Rico. Yo creo que luego de 4 años ha habido un proceso de educación. Yo creo que la aceptación y los tabús se han ido rompiendo. Más allá del tema de que había un costo político asociado, que el gobernador, ¿verdad? Tuvo la coraza de hacerlo. Hay un tema de los pacientes y sus testimonios. Ya es normal que hay gente, las personas ven gente funcional, que están tomando sus medicamentos, que pueden funcionar, que han mejorado, que pueden tener más calidad de vida, y eso ha roto mucho estigma. Sí, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que conlleva estar en una industria que no tiene el apoyo de la banca, que tiene ciertas limitaciones, pero definitivamente el paso, yo creo, lógico es el del uso adulto. Vargas Vidot mencionaba, ¿verdad?, en la medida que no se legalice, pues estamos alimentando una economía ilegal, y yo creo que ya está la estructura y están los controles. ¿Por qué menciono uso adulto? Porque no estamos hablando de que esto lo va a conseguir todo el mundo de una forma desmedida en comercios que no están debidamente regulados. No, ya está la estructura con establecimientos que son inspeccionados, que están regulados, y es permitirle a aquel adulto que desea adquirirlo un método seguro para hacerlo, utilizando ya la misma estructura que tienen los pacientes. Obviamente, acompañado de eso va, y lo hemos visto en otras jurisdicciones, un impuesto asociado para ese que lo quiere utilizar, ¿verdad?, de otra forma que no es estrictamente medicinal. Así que yo creo que estos 4 años han servido de experiencia, de validar que hay una estructura que sí requiere mejora. El tema del estudio del mercado está en la ley, está en el reglamento. Es cuestión de que el Departamento de Salud y la Oficina de Cannabis Medicinal ejecute ese proceso, lleva a cabo el estudio de mercado, porque al final es el pequeño comerciante el que se va a, ¿verdad?, que puede salir no tan bien en este proceso. Precisamente, Carmen, trae 2 puntos que quiero tocar para integrar a la conversación al doctor Torrado. Uno es cómo se ha ido rompiendo los estigmas y los pacientes han ido accediendo cada vez más. Y le pregunto porque, por ejemplo, he visto muchas personas de edad mayor que al principio estaban escépticas, y los hemos visto que cada vez acceden más a este tratamiento. Pero por otro lado, también Carmen trae el tema del impuesto, ¿no? Es costoso este medicamento a nivel de pacientes, que si viene la legalización recreativa, podríamos tal vez ponerle una carga contributiva al que sea recreativo y al paciente entonces liberarlo un poco de ese peso del precio. ¿Cómo lo ve usted, doctor, en esos 2 ángulos? Desde el punto de vista a que me refieres, la pregunta no le... Desde el punto de vista de aceptación. Sí, primero quisiéramos hablar un poco sobre cómo sus pacientes fueron aceptando el tratamiento, porque por lo menos yo conozco gente en mi familia que inicialmente no lo veían todavía con tabú, y luego lo acceden y lo usan y dan testimonio de cómo les beneficia. Sorprendentemente, pues, interesante la pregunta y bien, sorprendentemente ahora, al principio yo pensaba que no iba a tener buena aceptación. En mi caso, que yo trabajo mucho lo que es la geriatría, pacientes de 45 en adelante,
que me iban a hacer resistencia por la influencia del pasado, nuestra crianza y el estigma. Objeción. Que ya estas generaciones están mucho más habituadas y esos estigmas. Pues, no Hay una objeción aquí. Yo me voy a unir a esta objeción, exgobernador. ¿Qué es eso? Los de 45 años no somos geriátricos. No. Lo que quería decir es que las edades de 45 años en adelante, 50, me están aceptando muchísimo más. Tengo un volumen, de hecho, los 60 años hasta edad avanzada son mi gran volumen de pacientes. Sorprendentemente, porque yo pensaba que cuando se vislumbraba hace 5 años, les confieso que pensaba que iba a tener muchísimo más resistencia. Yo no veo resistencia, claro. Y a medida que se vaya agilizando este proceso que hubo de la pandemia, la aceptación de la telemedicina, eso ha agilizado sustancialmente la aceptación. Y en términos de la... Espérate, no, disculpe, adelante, gobernador. Diga. Es que recordarán que cuando se quería hacer la ley, hubo quien quería prohibir la flor, ¿verdad? Y me vinieron a visitar un grupo de pacientes dirigidos a mí por la asociación para ayudarlos a llevar la voz de que no se prohibiera el uso de la flor. Y entre los que vinieron me impresionó una señora muy mayor que ella estaba encamada y que pues ¿verdad? El uso del cannabis como medicamento le había ayudado mucho. Ella me contó que su hijo es pastor de una iglesia protestante y que tenía esa resistencia a la recomendación que a esta señora le estaba dando su médico, pero que al ver la mejoría y la capacidad de ella salirse de la cama y poder tener una vida mucho más funcional, el hijo de ella, pastor de una iglesia, se dio cuenta de que pues, por supuesto, tenía sus virtudes y que habían ayudado a su mamá mucho más que los medicamentos tradicionales que ella había estado utilizando para combatir los síntomas de la enfermedad que ella tenía. O sea, que esa transformación, sí, esa aceptación, yo creo que sin duda alguna está en la calle. Cuando usted trae todo este tema pues, a nivel político, pues por eso estamos aquí con usted también. Los que estaban en el poder eran ustedes, los del Partido Popular. ¿Cómo fue esta negativa de parte de su legislatura? Porque terminó siendo por orden administrativa. Esto no fue una ley que se pasó. Mira, ¿cómo fue esta oposición y si se expresaron con nervios de que, mira, nos va a costar, esto tiene un costo político porque nos van a decir el partido de la droga o algo por el estilo? Así pasó. Mira, recordarás que no había problema en el Senado. De hecho, el senador Miguel Pereira había presentado un proyecto que trabajé con él en la redacción, pero queríamos que fuera de su autoría porque Miguel Pereira había sido fiscal federal, superintendente de la policía y secretario de corrección. O sea, tenía la credibilidad que necesitaba para que ese proyecto saliera de la Asamblea Legislativa. Y era un proyecto para el uso adulto del cannabis, ¿verdad? Para que no hubiera la resistencia, perdón, la limitación al tema medicinal. Y se aprobó en el Senado ese proyecto, pero se detuvo en la Cámara. Al detenerse en la Cámara, que había allí el mismo grupito que provocó que hoy todavía paguemos impuestos sobre nuestro salario. Ese mismo grupito se opuso a que se aprobara el proyecto de Miguel Pereira. Entonces, como la Cámara no le dio paso al proyecto de Miguel Pereira, yo hice lo que podía hacer por orden ejecutiva. Por orden ejecutiva yo no podía enmendar el Código Penal, pero por orden ejecutiva sí podía ordenarle a la Secretaría de Salud que moviera de jerarquía el cannabis en términos de su uso, y así es que se logra lo que hoy conocemos como el cannabis medicinal. O sea que la meta era lograr el uso adulto libre del cannabis, pero al no poderlo hacer por ley, pues hice lo más que yo podía hacer por ley, que era hacerlo medicinal. Una pregunta para Carmen. Hablábamos al principio del impacto que ha tenido la industria en estos años, cómo se ha sextuplicado en términos de ventas y de recaudo, pero también ha habido el desarrollo de una nueva
clase profesional, ¿no? ¿Cuánta gente está empleada? Y en términos de los cultivos, la investigación, lo digo también desde el punto de vista, yo tengo un hijo universitario y escucho ¿verdad? A sus compañeros cuando están definiendo por dónde van a ir en términos de su línea profesional, ver ya la industria como un campo de trabajo. Si nos puedes abundar un poco sobre cómo ha sido el impacto en términos laborales. Bueno, por experiencia, por lo menos en las empresas en que estoy relacionadas al cannabis, ha sido, ¿verdad?, un incremento y un desarrollo de una fuerza laboral. Para mí es significativo. Solamente en Nexium ya a finales de este año llegamos a 100 empleados. Cuando comenzamos a lo mejor con 10, 15 empleados, cuando comenzó la industria. Y se necesitan, ¿verdad? Son empleos nuevos de plazas nuevas que no se tenían antes, como todo lo que apoya administrativamente estas empresas. Así que definitivamente para el desarrollo económico ha sido significativo. Y entiendo que son trabajos bien remunerados, ¿no? Que no es trabajo de 7.25. Bueno, en el caso hablo por Nexium Farm, nosotros no tenemos ningún empleado a un salario mínimo. Todos están por encima del salario mínimo. Serrano, yo tengo una pregunta para usted, porque estuve hablando en una conversación como que pues con unas amistades y me hablaban de cómo era la primera vez que en Puerto Rico se podía ver cómo se creaba una industria. Pues el cannabis, yo creo que en muchos años es lo que por primera vez se está fundando algo que no conocíamos, que cómo se iba a mover las estadísticas pues de dinero, cómo tú podías moverlas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa inversión que ustedes dijeron, bueno, pues esto está entrando? Pues había mucho miedo a la hora de poner dinero en ciertas cosas, o tenían la esperanza de que esto de verdad se iba a mover bastante. Juan, y aprovecho antes de que Carmen conteste, que se une nuevamente a la conversación el licenciado Rivera, que también puede abundar en este tema. Sí. Pues ahí tengo que decir, yo creo que estamos los tres players del primer día que se hizo una entrega, porque el gobernador estaba en Nexium anunciando, ¿verdad?, el programa, y un paciente recibiendo allí su medicamento en el dispensario, y a la misma vez Nexium le estaba entregando producto al dispensario de THC donde Alexer estaba. Yo creo que como todo en la vida y como todo negocio, fue un análisis de riesgo. En el caso de Nexium, nosotros comenzamos con 1,000 pacientes, así que el desarrollo en términos del cultivo y la manufactura, pues lo hicimos de forma, ¿verdad?, medida, de que íbamos a crecer, pero lo íbamos a hacer paulatinamente, así que no íbamos a desarrollar toda la facilidad de entrada. Y ha sido un tema que en la industria hemos tenido más demanda que producto en ciertas épocas del año. O sea que todo el mundo analizó su riesgo, apostó a que una vez el paciente recibiera el beneficio, ya no había vuelta atrás, y que solamente, ¿verdad?, era seguir impulsando y educando, porque fue un proceso de educación a la ciudadanía, de educación a los legisladores, de educación en todas las áreas. Así que tuvimos muchos contratiempos que si no se hubiesen atendido, hoy la industria a lo mejor no hubiese sido lo mismo, como es la flor, que es crítico para la venta, es probablemente el medicamento más económico que le puede salir al paciente, y representa sobre un 60% de la venta. O sea que eso era crítico tenerlo a nivel de negocio, y para beneficio del paciente era clave. Así que yo creo que todos midieron su riesgo, ¿verdad? En nuestro caso fuimos los primeros y tuvimos que aguantar ese empuje de un proceso de certificar a los pacientes que no era expedito, y se tardaba, hay veces que meses en que el paciente recibiera su tarjeta. Ya eso ha mejorado muchísimo,
Hay otros que entraron más tarde, donde ya está la industria creada. Ya hay sobre 130,000 pacientes que están en el programa. Así que, ¿verdad? Todo depende de la estrategia de negocio. En nuestro caso lo hicimos, asumimos ciertos riesgos y hemos sido exitosos y estamos hoy día expandiendo. Rivera, ¿y usted? ¿Cómo nos habla sobre ese tema? Bueno, en el caso mío yo vengo un poquito antes, pues yo soy cofundador del movimiento Frijuana. Nosotros comenzamos aproximadamente para el 2011 haciendo manifestaciones, casualmente todos los 4/20, ¿no? Abril 20, con un día como hoy, celebramos, luchamos para abrir el mercado, ¿no? Desregular todos los asuntos relacionados con esta planta del cannabis, ¿no? Lo que llama la liberación de la planta del cannabis. Y en ese proceso de activismo, pues hemos visto cómo todo ha transformado, desde que éramos absolutamente discriminados, nos insultaban. Ahí tuvimos problemas con Rivera. Creo que ahí tuvimos problemas con Rivera, pero Ayola, si lo quieres continuar. Sí, quería preguntarle al doctor si nos puede dar un cuadro. Por ejemplo, llevamos más de un año ya en la pandemia y dicen que esto ha ocasionado pues ansiedad, casos de depresión. Si nos puede dar un cuadro del tipo o el perfil de paciente que más utiliza el cannabis medicinal en Puerto Rico. Interesante, definitivo. Pues no se puede ignorar porque durante la pandemia gracias al uso de la telemedicina, porque con el contacto, eso no se interrumpió y vimos una alza significativa, particularmente en el mes de mayo del 2020 y abril, que se dispararon justo cuando hubo un disparo en los contagios. No es para menos, porque eso es un reflejo de la población con ansiedades, el vecino le dice que es efectivo, ya teníamos un previo estigma y muchas veces quien es efectivo es el mismo paciente y tiene más poder de convencimiento que nosotros. Nosotros le confirmamos y va con la duda, pero usualmente eso funcionó como un acelerante. Era algo que venía, pero la pandemia agilizó esta aceptación. No tenían acceso al medicamento. Este paciente que usaba medicina tradicional, por ejemplo, para la ansiedad, que diría que es y no nos debe sorprender, la causa más común para certificarse, ansiedad y dolor crónico. Y ya la aceptación ha sido fenomenal. El paciente se ha dado cuenta, el que usa polifarmacia, ese ansiolítico, ese antihipertensivo que le causa tanto efectos secundarios. Venimos con una medicina alternativa que virtualmente carece de efectos secundarios nocivos. Básicamente los efectos secundarios que se asocian al cannabis es por la mala dosificación. Y eso es algo que yo también quería traer al plano. La integral un poco más la comunidad médica con la industria, de modo que podamos también manufacturar productos más específicos para síntomas y condiciones en particular. Eso es bien importante. Lo estuve discutiendo Eso es posible, ¿no? Lo pueden responder las personas de la industria, desarrollar productos específicos, por ejemplo, mira, si usted lo que padece es ansiedad, esta línea, si usted lo que es un problema de sueño, esta línea, si usted es paciente de cáncer, esta otra línea. Ya hay productos dirigidos a condiciones específicas y en la medida que la industria va madurando hay desarrollo de más productos, microdosificación, dosis altas dependiendo de la condición. O sea que lo que estamos viendo es que y estoy enteramente de acuerdo con el doctor, aquí el único peligro, si alguno, es que se dosifique mal. Por eso es bien importante esa orientación al paciente, de que empiece con dosis bajas hasta que encuentre, ¿verdad?, cuál es su dosificación ideal de acuerdo a la condición. O sea que yo entiendo que sí, hay productos y a medida que la industria madura, desarrolla mucho más productos dirigidos a ciertas condiciones. Yo he visto que siempre han publicado las estadísticas de las condiciones, ansiedad y dolor crónico como uno, pero yo digo, no han hecho el deep dive, el ir a fondo y ver esas estadísticas, porque usualmente
Cualquier otra condición de salud te puede provocar una ansiedad o cualquier otra condición de salud te puede provocar un dolor crónico y no es, ¿verdad?, la raíz del problema, es un efecto de la situación. Si Dios no lo quiere, a mí me dicen que tengo cáncer o que tengo una enfermedad terminal, eso me va a provocar automáticamente ansiedad. Y es algo que hay que manejar junto con la condición que tiene el paciente. Ahora, falta por hacer, y esto pues podemos empezar de nuevo con el mismo orden: el gobernador, Serrano, Rivera y el doctor. Parece un poco hipócrita el Estado porque acepta el dinero de estos consumidores, coge el dinero, pero al mismo tiempo no los protege en el empleo. Yo no sé si se han hecho análisis legales de que es como que como todavía el gobierno federal mantiene la marihuana como una droga que es ilegal, pero bajo el Estado lo pueden permitir, pues no se puede eliminar dentro de las pruebas de dopaje. Pero yo he conocido casos de gente que ha perdido su empleo o le dicen tienes que irte para la escuelita, pero son pacientes de cannabis. Mira, tú tienes una circunstancia donde el gobierno, el Estado, ha sido bastante más proactivo, bastante más atrevido, bastante más, digamos, dinámico que la empresa privada. La empresa privada se queja mucho de la lentitud del gobierno, etcétera, pero no es tan distinto. Ya tú ves, el Estado lo autoriza y la persona esa que tú conoces que perdió su empleo no fue el Estado, fue una empresa privada que, por dar positivo a cannabis, en ese caso siendo un paciente con carnet de cannabis, que podía demostrar que era legal, aún así lo suspendieron o perdió su trabajo, ¿verdad? Ahí tenemos un problema no en el gobierno, sino en la empresa privada, número uno. Número dos, el representante Jesús Manuel Ortiz ha presentado ese proyecto de ley. Espero que le den paso para protegerlos. Y mire lo que pasa. Vi que una legisladora salió diciendo que, no sé, algún argumento de que tenía que demostrar que ese era el único tratamiento. O sea, ella preferiría que le dieran Xanax o Valium o cualquier tipo de esos derivados del opio en lugar de cannabis medicinal a esa persona, y que esa persona pueda ir a trabajar sabiendo que está bajo los efectos del Xanax versus los efectos del cannabis. Pues de repente son locuras de algunos legisladores, pero ahí vemos como la empresa privada hay que regularla, porque si no, está más lenta que el gobierno a la hora de aceptar este tratamiento médico, como dice el doctor, tratamiento médico alternativo. En segundo lugar, la banca. La banca ha sido, me parece a mí, demasiado tímida, demasiado temerosa, y las cooperativas en particular, y el banco cooperativo en particular. El banco cooperativo, que es una creación del gobierno. El banco cooperativo no es como Popular o como First Bank o como Oriental. El banco cooperativo lo crea el Estado. Ya hay un proyecto de ley que, si no me equivoco, radicó Tatito Hernández y que está en la Comisión de Cooperativismo, para que el banco cooperativo no pueda obligar a las cooperativas a discriminar contra dinero legalmente habido por industrias que esas cooperativas tienen como clientes, ¿verdad? Y eso pues se está trabajando porque ahí tuve dos sectores donde el gobierno, dos ejemplos de los muchos que uno podría dar, donde la empresa privada, que se queja tanto, ha sido tímida, temerosa o en algunos casos discriminatoria, cuando el gobierno está tratando de romper esquemas y crear una sociedad más justa. No sé si quiera continuar, Serrano, si usted quiera opinar sobre esto de pues proteger la protección a los empleados. Sí, yo creo que ahí, ¿verdad? Hay una ley IPA y no sé si hay una prueba para, ¿verdad? Percocet o Xanax o todo esto, o sea, que hacen la prueba para el cannabis, pero no para otros, ¿verdad? Medicamentos que pueden crear el mismo efecto si está sobremedicado o si se toma durante horas laborables. O sea que sí, yo creo que a nivel de los empleados sí se tiene que regular, se tiene que legislar para que haya esa apertura y haya unas políticas claras para las personas que son pacientes.
¿qué estamos sino provocando? Que ese paciente lo va a seguir utilizando, porque lo necesita, porque tiene una mejor calidad de vida, pero entonces estamos haciendo que ese paciente vaya al mercado ilegal y lo consiga de forma ilegal, donde ya no hay un registro, un rastreo de esa venta, y se pone su salud en riesgo porque pues no están los mismos controles de sanidad que se le tienen impuestos a los establecimientos. En cuanto a la banca, es totalmente ilógico lo que ha ocurrido con el Banco Cooperativo. Es inexplicable. Está la guía que ellos deben seguir. Solamente una cooperativa brindando el servicio con muchas limitaciones. Hubo un momento, disculpe que le interrumpa, Secano, hubo un momento que ustedes tuvieron el riesgo de perder esa cooperativa, ¿correcto? Correcto. Entonces, es ilógico poner ¿verdad? A los empleados y a todo el mundo en riesgo del movimiento y de lo que conlleva tener todo ese efectivo en la calle. Así que yo diría que tengo esperanza que aprueben, ¿verdad? Que aprueben el proyecto localmente, si no tengo que decir que el Bank Saving Act va a llegar antes de que localmente se regule. Vamos a problematizar un poco en este mismo tema para ir con el licenciado y con el doctor. ¿No creen entonces que hay también un tema de estigma que también cruza esos asuntos tanto de la protección laboral como de la banca? Porque por un lado, lo que dice el exgobernador, son empresas privadas que mandan a hacer esa prueba de dopaje y tienen el resultado, y en lugar de preguntarle al empleado o al candidato si tiene, ¿verdad?, un certificado de paciente, simplemente lo descartan. Y en el caso de la banca en Estados Unidos, hay estados donde la banca participa, ¿por qué aquí no? Si son las mismas regulaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? En cuanto a los estados, lo que pasa es que la banca en los estados y Puerto Rico se rige por la Reserva Federal. La Reserva Federal no es una sola, creo que son 6, si mal no recuerdo. Y a nosotros nos toca la de Nueva York, que es la más conservadora de todas. O sea que sí, a la banca tradicional, la Reserva Federal, que le aplica a los bancos en Puerto Rico, le tiene unas restricciones particulares. No así, por ejemplo, en el área oeste de los Estados Unidos, en California, pues la banca tiene mayor liberalización. Pero digamos, esto es, como dirían en el campo, pues las cooperativas pueden hacer su agosto, porque todo ese flujo de efectivo pudiera estar dando liquidez a las cooperativas. Pero entonces el banco cooperativo, de nuevo, en mi juicio, como decía Carmen, o sea, en contra de las regulaciones que tienen y en contra de las directrices que ellos tienen que seguir, ahora va a haber que obligarlos por ley. Cuando ellos saben que las cooperativas necesitan esa liquidez, o sea, no se trata de un lujo, se trata de una necesidad de las cooperativas. De nuevo, es incomprensible, es sencillamente incomprensible. Licenciado Rivera, ¿cómo lo ve usted? Primera intención con el asunto de la protección laboral, pues para mí me parece impensable que todavía 4 años después de que la industria esté corriendo, que tengamos sobre 100,000 pacientes registrados, que un paciente o una persona con una condición médica que cualifique tenga que escoger entre la salud o el empleo, que lo pongan en ese dilema, ¿no? Y el efecto es detrimental para todos los sectores de la sociedad, no solo para el empleado y el patrono, sino para la familia, ¿no? Para toda la sociedad en general. Así que definitivamente este proyecto de ley que presentó su Manuel, definitivamente nosotros esperamos que el proyecto sea aprobado tanto en la Cámara como en el Senado y eventualmente tenga la firma del gobernador, que se haga lo antes posible. Una de las razones por las que el número de pacientes no sigue creciendo es porque hay un montón de pacientes que no se certifican a pesar de tener el deseo y la necesidad de entrar en este programa porque tienen miedo a perder su empleo, tienen miedo de que no estén contratados por compañía. En el término de la banca, pues definitivamente la cooperativa solamente hay una cooperativa en Puerto Rico que acepta este dinero. Hemos tenido que ir al tribunal en varias ocasiones, inclusive hemos llegado hasta el Tribunal Supremo para forzar al Banco Cooperativo a que le provea el servicio a esta cooperativa que cumple con todas las regulaciones que establece COSEC y todas las reglamentaciones pertinentes.
el fundamento principal del banco cooperativo es un discrimen que ellos hacen automáticamente. Ellos deciden no brindarle los servicios a la cooperativa, amparándose en el hecho de que es ilegal a nivel federal. Pero ellos no se rigen por estas regulaciones a nivel federal. Así que lo que estamos esperando es que no tan solo haya un cambio en la manera de pensar del banco cooperativo, sino también se firme el proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara, que básicamente le quita esa prerrogativa al banco cooperativo para que ellos puedan, entonces, se vean obligados a proveerle servicios a toda aquella cooperativa que decida aceptar dinero de la industria del cannabis medicinal legalmente autorizada y que cumpla con todos los requisitos internos que establece la reglamentación aplicable. Y que definitivamente nosotros estamos bien pendientes de la Asamblea Legislativa para asegurarnos de que estos proyectos pasen, sin duda alguna. Doctor, en el caso de los pacientes y su entorno laboral, ¿ha tenido casos usted de pacientes que han tenido problemas en sus trabajos por el uso medicinal del cannabis? Definitivamente, aquí por poco exploto. Quería hablar y interrumpir, discúlpenme. Todo, y esto tenía muchas ansias de compartirles con un foro. Yo recibo mensualmente aproximadamente más de 10 llamadas de sociales, con casitos de jóvenes que son pacientes de cannabis medicinal o que quieren incorporar eso al programa y no se le permite, y la fuerza aún interfiere con todo esto, me pone tras pies, se acercan hacia mí el social para hacer cartas, pero con poca receptividad al programa. Uno nota desde el principio que lo que hay es una resistencia muy grande, y esta es parte del gobierno. De parte de la empresa privada he tenido más de 10 casos, y diría más, pero de que me lo han prescindido de los servicios del paciente. Lo han sacado, lo han ensanteado. De muchas empresas privadas. En el caso de las empresas de gobierno, me he dado con el caso muchísimo, es muy frecuente y vale la pena mencionarlo, de los municipios, y tienen el argumento. Yo no he hecho la asignación y me alegro porque aquí está el señor exgobernador y el licenciado, me pueden ayudar en eso, que el argumento es que están ávidos en aceptarlo. He hablado con alcaldes, pero me dicen, doctor, tengo un programa federal y el programa federal no puedo tener pacientes que usen, tengo que esperar la federalización. Igualmente, en el campo de la banca, muchos personajes, ¿verdad?, clave en Puerto Rico de la banca me dicen, yo lo quiero hacer torrado, pero estoy esperando la federalización porque me piden demasiado papeleo y es más el problema que voy a tener que la ayuda que puedo dar. Eso es a diario. Sí, lamentablemente. Quería comentar que lamentablemente es así ya que, como todos sabemos, el cannabis es ilegal a nivel federal, pues definitivamente cuando un programa de gobierno, un programa con una compañía privada, tienen un programa que depende de la entrada de fondos federales, uno de los requisitos que hace el gobierno federal es que cumplan con unos parámetros del uso, de la política de uso y control de uso de drogas. Y uno de los requisitos básicamente es que ningún empleado sea consumidor o usuario de alguna droga ilícita ante las leyes federales. El hacerlo así o contratar a una persona que tenga una licencia legal de cannabis en Puerto Rico, como es ilegal a nivel federal, podría conllevar la remoción o que le limiten o le quiten los fondos federales que le han asignado para su proyecto. Así que lamentablemente es una realidad que tenemos que vivir. Yo sé que estamos para acabar. Perdón, Ayola. No, que iba a decir a nivel político, vamos a aprovechar que tenemos aquí al exgobernador García Padilla, que es demócrata. ¿Qué ambiente hay a nivel del gobierno federal ahora con una administración más liberal para que este tema del cannabis se trabaje, ¿verdad? No a nivel de Estado, sino a nivel del gobierno federal? Y perdón, antes de que vaya, gobernador, y cuidado si liberal, porque Biden, su carrera política fue una carrera de guerra contra las drogas y él no es muy amigo de este lado. Pero adelante, gobernador. Sí, pero yo creo que sí, que sin duda alguna es una administración mucho más de centro izquierda que la administración Trump o las administraciones republicanas que han precedido, ¿verdad? Y yo creo que hay alternativas para que el Congreso se vaya moviendo en esa dirección. Y tienen mucha presión de estados que han tenido legisladores republicanos, incluso senadores republicanos, como Colorado,
y está legalizada para el uso adulto. Estados obviamente más liberales como California, pero ya esto se va moviendo dramáticamente en cuanto Pero gobernador, disculpe que le interrumpa, también está la presión del Big Pharma, que no podemos tapar, ¿verdad? Sacarlos de la mesa. Pero aún con el Big Pharma, 25 estados ya han legalizado. Creo que son 25 el número, Carmen quizás me puede corregir, y el licenciado me puede corregir en cuanto al número de estados que ya legislaron o han aprobado el uso medicinal del cannabis, ¿verdad? Pero número uno, creo que sí, que hay pasos para eso. Ahora, notemos algo porque suele suceder, y ya yo no estoy en el gobierno hace 5 años, ni voy a volver a estarlo, pero solemos esperar o ver más proactividad en la empresa privada que en el gobierno. Y aquí vemos donde el gobierno está por lo menos 5 años adelantado a la empresa privada. Y no vemos, ¿verdad?, que la empresa privada, la banca, en este caso las cooperativas, y los patronos se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sean más temerosos que el gobierno, eso es mucho decir. O sea que yo creo que sí, que hay ambiente para eso, yo creo que el mundo va en esa dirección, y yo creo que va a suceder, como dice en Inglaterra, in our lifetime. O sea, esto va a suceder más pronto que tarde, y de nuevo, yo favorezco la despenalización de todas las drogas. Amén. Creo que la primera va a ser el cannabis. Bueno, ya el gobernador contestó lo que iba a ser nuestra última pregunta para ir despidiéndonos. ¿Hay o no hay ambiente, creen, próximamente en un futuro cercano para la legalización del cannabis adulto, como ustedes lo han descrito? Vamos a empezar por Carmen. ¿Sí o no? Yo creo que sí hay ambiente. Creo que va a ocurrir en Puerto Rico antes, o esa es mi esperanza, que ocurra en Puerto Rico, creo que antes que a nivel federal. Pero sí ya han radicado proyectos a nivel federal, ya se está hablando, y creo que es inevitable movernos hacia esa vía. Puerto Rico debe dar un paso adelante, hacerlo de uso adulto, está la estructura, están los controles establecidos para hacerlo, así que yo creo que ya hay que movernos en esa dirección. Licenciado, ¿cómo usted lo ve, sí o no? Yo definitivamente lo veo como algo real y posible. Creo que hay ambiente, creo que hay varias personas, varios legisladores que hay que primero persuadir, darle la documentación. Nueva York acaba de legalizar su uso recreacional hace 2 semanas atrás. Creo que eso puede ser una plataforma que nos permita a Puerto Rico ver un panorama comparado con Nueva York, y que podamos movernos. El gobernador habló de 25 estados, pues son 36 estados en los Estados Unidos que tienen programas medicinales, y sobre 18 estados que tienen ya programas de algún tipo de uso adulto. Definitivamente en Puerto Rico tenemos que hacerlo, no solo porque se puede convertir en un motor económico para poder ayudarnos a salir del boquete que estamos económicos como país, pero a la misma vez resolvería un montón de problemas desde el punto de vista de sacar ese dinero de las calles. Cuando tú sacas el dinero de las calles, de los puntos de droga, que lo que hacen es alimentar la violencia y los asesinatos, obviamente tenemos maneras de regular, a la misma vez tenemos maneras de reinvertir ese dinero que podamos levantar en el Estado en cosas positivas como programas de retiro, mantener escuelas abiertas, la Universidad de Puerto Rico y mucho más. El doctor, ¿cómo lo ve? ¿Usted ve que sea posible la legalización adulta en Puerto Rico próximamente? Definitivamente, por el hecho de que ya tenemos 30 y pico de programas pilotos, por decirlo así, estados previos con legislatura, con que hayan hecho previos estudios y demás, y eso por lo menos pues, nos puede nutrir, y se puede decir de esa manera. Sí, en la comunidad médica hay un poco de resistencia de qué edades vamos a comenzar ese uso adulto, qué edad va a ser, qué estudio que determine cuándo finaliza el desarrollo del cerebro neurológico y el cannabis no lo interfiera. Hay varios estudios con respecto a eso que se están dando ahora, y me parece que eso, una vez se diluciden los resultados, ahí vamos a tener mucho más claro de qué manera se va a hacer, pero de que viene, eso es inevitable. Trae muchísimos beneficios en el ámbito médico, puramente, sacando lo legal, sacándolo de las contribuciones y todo el dinero que trae al fisco. Puramente médico, no, saca mucha polifarmacia, muchos efectos secundarios,
ya me siento sumamente satisfecho porque ya no es solamente la lectura y la teoría, ya estoy viendo, esto es relativamente nuevo, ya llevamos 4 años y veo mis pacientes que usaban 14, 15 medicamentos, y no estamos mintiendo y lo podemos corroborar, la polifarmacia le llamamos, y ya usan uno. Condiciones como esclerosis múltiple, que el medicamento muchos no me podían comprarlo porque no tenían el dinero. Ya no tienen que usar el copago con cannabis medicinal o en cero. Tengo varios casos de eso, me gustaría hasta comprobarlo, hacer videos que ya eso mismo vienen, que vamos a empezar a hacer el case study y demostrarlo. Eso es una manera, desde el punto de los médicos, ustedes tienen muchas maneras de promocionarlo, pero me parece que eso es un proyectito que quisiera hacer. Yo creo que estoy diciendo las ideas, compartiéndolas, pero hacia esa línea quiero llevar a mis compañeros. Pero y en esa línea, doctor, nos deja también trabajo para nosotros para seguir discutiendo. Una vez ustedes hagan esos estudios, tengan esos casos, ¿verdad? Que se puedan analizar, y cuando se abra también más a profundidad esta discusión del uso adulto, todos esos estudios que nos menciona. Así que hoy, 20 de abril, es un buen día para hablar y reflexionar sobre todos estos asuntos. Le agradecemos que hayan estado con nosotros en esta edición especial que es Podcast con los Editores y al mismo tiempo un análisis en Facebook Live. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Un verdadero placer compartir con ustedes. Juan, ¿dónde las personas pueden conseguir y compartir estos contenidos? Bueno, este contenido sabe que lo pueden conseguir, lo pueden encontrar tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra página de YouTube. Y si nos están escuchando en podcast, pues todas las plataformas de podcast, desde Podbean, Apple Podcast, específicamente Spotify, y muy importante, en metro.pr. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.